Evangelio de hoy. Domingo 2 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad. Está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas. Pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos, en ese momento tan solemne y cargado de misterio, creyeron haber comprendido por fin las palabras de Jesús, afirmando con convicción que ahora hablaba claramente y sin figuras. Y esa seguridad, aunque sincera, revelaba la ternura de unos corazones que aún no sabían la profundidad del dolor que les aguardaba, ni la magnitud del abandono que se avecinaba. Porque el Maestro, siempre paciente, les anticipa con amorosa franqueza que el momento de la dispersión está cerca, que cada uno buscará su propia salvación y lo dejarán solo. Aunque en realidad, él no estará solo, porque el Padre estará con él. Y es ahí donde radica el núcleo más profundo de la confianza cristiana. Esa unión inviolable entre el Hijo y el Padre, que permanece firme aun cuando todo lo demás se derrumba a su alrededor. Y es entonces, en esa comunión inquebrantable entre el Padre y el Hijo, donde se gesta la paz que Jesús ofrece a sus discípulos. No una paz superficial ni basada en la ausencia de conflictos, sino una paz que nace del amor eterno, de la certeza de ser conocidos, acompañados y sostenidos por Dios, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Porque Jesús no les promete un camino fácil. Al contrario, les anuncia que en el mundo tendrán tribulaciones. Pero les invita a tener valor. Porque Él ha vencido al mundo. Y ese triunfo no es una mera afirmación simbólica, sino una realidad que brota de su fidelidad hasta el extremo, de su entrega total incluso ante el rechazo, del amor que no se detiene ante la traición, y que, por tanto, transforma el dolor en victoria, la cruz en trono, y la muerte en vida abundante. Así, al contemplar estas palabras, nos damos cuenta de que el Señor nos está formando para vivir en fidelidad incluso cuando todo se tambalee, para no ser arrastrados por el temor ni paralizados por el sufrimiento. Porque la victoria que Él proclama no es inmediata ni ostentosa, sino silenciosa, profunda y duradera. Y por eso, cada vez que el corazón se ve atribulado por las injusticias del mundo, por las traiciones humanas o por los fracasos personales, puede recordar que no está solo, que Jesús ya ha caminado por esos senderos, que ha conocido el abandono de los suyos, la oscuridad del Getsemaní, el silencio del juicio injusto y el peso de la cruz. Y que todo eso lo vivió sin perder jamás la unión con el Padre, siendo esa relación su fuente constante de consuelo, de fuerza y de fidelidad. Y lo más maravilloso es que Jesús, sabiendo que los discípulos lo iban a dejar solo, no los rechaza, no los condena ni se aleja de ellos, sino que les habla con ternura, les anticipa lo que sucederá.
Y los prepara para que no se escandalicen ante su propia debilidad. Porque el amor de Jesús no depende del rendimiento de sus seguidores, sino que está anclado en la verdad del amor divino. En esa fidelidad que perdona, que restaura y que espera. Y esto nos consuela a todos nosotros, que tantas veces fallamos, dudamos o nos alejamos. Porque incluso en nuestros momentos de mayor confusión, Jesús sigue intercediendo. Sigue creyendo en nosotros. Sigue esperando que volvamos a su paz. La vida del discípulo, por tanto, no se construye sobre certezas humanas ni sobre la seguridad de tener todas las respuestas, sino sobre la fe humilde en un Cristo que conoce nuestras limitaciones, que nos habla con claridad en medio de nuestras confusiones, y que no se escandaliza por nuestras caídas, porque sabe que el camino hacia la madurez en la fe es un proceso lento, lleno de avances y retrocesos, de momentos de lucidez y otros de oscuridad. Pero lo que permanece es su amor que no se retira, su presencia que no se apaga, su paciencia infinita que sigue llamándonos a confiar, a tener paz, a levantar la mirada aun cuando todo parezca perdido. Porque Él ha vencido al mundo. Y en esa victoria radica nuestra esperanza. Cuando Jesús dice que ha vencido al mundo, no se refiere a una conquista violenta ni a un dominio terrenal, sino a la capacidad de haber permanecido fiel al Padre en medio de la tentación, del sufrimiento y del rechazo. Porque el mundo, en el Evangelio de Juan, representa todo aquello que se opone al amor verdadero. Todo lo que busca el egoísmo, la mentira, el orgullo, la violencia o el poder sin compasión. Y Jesús, al entregarse sin reservas, al amar hasta el extremo incluso a quienes lo persiguen, muestra que hay una manera diferente de vivir. Un camino más alto. Una luz que no se apaga. Una obediencia que es liberadora y no opresiva. Una fidelidad que no necesita aplausos, sino que basta con la mirada amorosa del Padre. Y esa victoria es compartida con nosotros. Porque Jesús no se guarda su paz para sí mismo, sino que la comunica, la transmite, la ofrece como una semilla que puede crecer en nuestro interior, aún en medio del caos. Y esto es un misterio profundo. Tener paz no es estar exento de pruebas, sino vivirlas con la certeza de no estar solos, de tener un sentido más allá del dolor inmediato, de sabernos acompañados incluso cuando los demás nos abandonen. Porque si el Padre estuvo con Jesús en su soledad, también estará con nosotros en nuestras horas de prueba. Y ese consuelo es más fuerte que cualquier angustia, más firme que cualquier decepción, más luminoso que cualquier noche oscura. Jesús no niega las tribulaciones. No las disfraza ni las endulza con falsas promesas. Al contrario, las anuncia con realismo. Porque vivir en este mundo significa enfrentarse al rechazo, al dolor, a la injusticia y a la incomprensión. Pero Él enseña a mirar esos momentos desde una dimensión distinta. A no dejar que el sufrimiento nos ciegue ni nos hunda, sino a atravesarlo como Él lo hizo, con los ojos puestos en el Padre, confiando en que cada herida puede ser transformada, que cada cruz puede dar fruto, que cada noche puede amanecer. Porque quien vive en Dios no está atrapado en el ciclo del miedo, sino que se sabe sostenido por una promesa mayor que todo lo visible. La promesa de Jesús no es la de una vida sin heridas,
sino la de una vida en la que cada herida puede ser redimida, en la que el sufrimiento no tiene la última palabra, en la que incluso la muerte se transforma en paso hacia la vida. Y esta es la victoria que Él nos regala. No como una ilusión pasajera, sino como una certeza que sostiene el alma en medio del combate. Porque si Él ha vencido al mundo, entonces ninguna tristeza será definitiva. Ningún fracaso será absoluto. Ningún temor será eterno. Ya que en Él todas las cosas encuentran su cumplimiento, su plenitud, su verdadera identidad. Por eso, cuando Jesús les dice a los discípulos que viene la hora en que serán dispersados, está mostrando el camino de la fe desnuda. Esa fe que ya no depende de los signos, ni de las consolaciones inmediatas, sino que se apoya únicamente en la palabra dada, en la promesa fiel del amor. Porque esa dispersión no será el fin, sino el inicio de una etapa nueva, más profunda, en la que tendrán que caminar por la confianza y no por la vista, sosteniéndose unos a otros en la comunión, recordando las palabras del Maestro y dejándose guiar por su Espíritu, que les recordará todo lo que Él ha dicho, que encenderá su memoria en medio del silencio, y que los conducirá a toda la verdad. Es hermoso ver cómo, incluso ante la certeza del abandono que se avecina, Jesús no reprocha, no condena, sino que sostiene, anticipa el dolor y ofrece consuelo, anticipa la derrota y ofrece paz. Porque en su corazón ya habita el amor que perdona, que comprende, que mira más allá de las caídas humanas. Y esto es un modelo para nosotros, llamados también a vivir ese mismo amor, a mirar a nuestros hermanos con esa misma compasión, a no quedarnos atrapados en los errores del pasado, sino a confiar en la gracia que transforma, que renueva, que convierte las ruinas en templo, el llanto en danza, y el silencio en himno de esperanza. En estos versículos finales del capítulo 16, se condensa toda la pedagogía espiritual de Jesús, que no quiere discípulos ingenuos ni dependientes de los milagros visibles, sino hombres y mujeres capaces de atravesar la noche con la lámpara de la fe encendida, con el corazón anclado en la promesa de su presencia, con la valentía de seguir amando en un mundo que a veces odia, que a veces ridiculiza la bondad, que a veces hace tropezar al justo, pero que no puede destruir la paz de quien ha sido habitado por el resucitado, por el príncipe de la paz, por aquel que con su sangre ha reconciliado todo lo creado. Cuando Jesús afirma que no está solo, porque el Padre está con él, revela el núcleo indestructible de su identidad filial. Una verdad que trasciende las circunstancias, los abandonos, los rechazos, incluso la inminente pasión. Porque quien se sabe amado por el Padre nunca está realmente solo. Y esa certeza es el refugio más hondo para cualquier alma humana. Ese espacio inviolable donde se refugia la paz. Incluso en medio de las guerras. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y si el Padre no abandona a su Hijo, entonces tampoco abandonará a quienes viven como hijos en el Hijo, revestidos de su Espíritu, sellados por su promesa, sustentados por su palabra eterna. Esta unión entre el Padre y el Hijo es fuente de toda comunión verdadera. Es el modelo al que estamos llamados.
Porque en esa relación inquebrantable se gesta la plenitud de la vida. Y si el mundo ofrece una paz frágil, transitoria, basada en condiciones externas, Jesús ofrece una paz que brota desde adentro, que tiene su raíz en la filiación divina, en sabernos sostenidos por un amor que no se cansa, que no se agota, que no retrocede ante el dolor, sino que lo transforma, lo redime y lo convierte en ofrenda fecunda. Así, cuando Jesús dice tendréis tribulaciones en el mundo, no está sembrando temor, sino realismo, madurez espiritual, una conciencia lúcida de que seguirlo no implica caminar sobre nubes, sino muchas veces sobre piedras, entre espinas, bajo el peso de la incomprensión. Pero a la vez, está afirmando que esas tribulaciones no serán capaces de destruir la alegría más profunda. Porque la victoria ya ha sido obtenida. Porque la cruz ha sido vencida por la resurrección. Y ese es el anuncio que sostiene toda vida cristiana. Ese es el canto nuevo que resuena en los corazones marcados por el Evangelio. Es importante recordar que Jesús no promete que sus discípulos no sufrirán, sino que no sufrirán solos. Que en medio de cada prueba, de cada fracaso humano, de cada noche oscura, Él estará presente, como luz, como roca, como compañero de camino. Porque así como no estuvo solo ante la cruz, tampoco nosotros lo estaremos. Y eso convierte el dolor en un lugar de encuentro con el resucitado. Un espacio donde la fe se purifica, se acrisola y se transforma en testimonio valiente. Cuando Jesús dice pero confiad, yo he vencido al mundo, no está hablando solo de su victoria futura, sino de una victoria presente, ya operante en su entrega, en su fidelidad hasta el final. Porque vencer al mundo no es eliminarlo, ni dominarlo por la fuerza, sino redimirlo desde dentro. Mostrar que el amor tiene más poder que el odio, que la mansedumbre vence la violencia, que la humildad es más fuerte que el orgullo. Y esa es la gran revolución del Evangelio. Un modo nuevo de vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. De ser levadura y luz sin buscar protagonismos, sino dejando que la gracia actúe silenciosa y eficazmente. El mundo, con sus estructuras de pecado, con sus idolatrías disfrazadas de éxito, con sus promesas vacías, representa esa realidad que constantemente se opone al reino, que intenta seducir al corazón humano con lo efímero, con lo aparente, con lo inmediato. Pero Jesús no huye del mundo. Lo enfrenta. Lo ama. Lo transforma desde dentro. Y nos enseña que la verdadera victoria no consiste en escapar, sino en permanecer fieles en medio de él. Siendo sal que da sabor. Luz que disipa la oscuridad. Fermento que hace crecer la masa. Jesús no promete una existencia sin tormentas, sino una barca que no se hunde. Una presencia que sostiene. Una paz que no depende de las olas, sino de la certeza de que Él está a nuestro lado. De que ha vencido. Y que con Él también nosotros podemos vencer. No por nuestras fuerzas, sino por su gracia. Por su espíritu que nos anima. Nos consuela y nos impulsa a seguir caminando.
incluso cuando todo parezca perdido. La paz que Jesús ofrece no es una emoción pasajera, ni un simple consuelo emocional, sino una fortaleza interior. Un fruto del Espíritu que arraiga en la fe, en la confianza en Dios, en la esperanza de que su amor tiene la última palabra. Y eso nos permite enfrentar la vida con serenidad, con humildad, con valentía, sabiendo que ni la cruz, ni el fracaso, ni la muerte, podrán arrebatarnos lo que Él ya nos ha dado. Jesús habla con claridad a sus discípulos, sin esconderles las dificultades, pero también sin dejar de ofrecerles consuelo, mostrándoles el camino con transparencia. Porque el verdadero amor no engaña, no adorna la realidad, sino que acompaña en la verdad. Y esa es la pedagogía del Maestro. Preparar a los suyos para que puedan enfrentar las pruebas sin escandalizarse, sin desesperarse, porque ya conocen el final de la historia. Ya han oído que Él ha vencido. Esa victoria que proclama Jesús no es arrogancia, ni un gesto de soberbia, sino una declaración de amor. Un acto de entrega radical. Porque su victoria se realizó en la cruz, donde el amor se mostró más fuerte que el odio, donde la obediencia al Padre prevaleció sobre la tentación del poder, donde la vida se entregó libremente por amor. Y por eso, su victoria es nuestra esperanza, nuestro escudo, nuestra fortaleza en la tribulación. Creer en Jesús, confiar en su palabra, abrazar su evangelio, no significa que desaparecerán las pruebas, sino que sabremos cómo atravesarlas, con quién recorrerlas, qué sentido darles. Porque nada es estéril cuando se vive unido a Él. Nada queda en vano cuando se ofrece con amor. Y esa es la fecundidad del dolor redimido. La belleza que brota del sufrimiento abrazado por amor. Cuando el alma escucha a Jesús decir: confiad, yo he vencido al mundo. Algo profundo se mueve dentro de ella. Porque no se trata de una simple afirmación religiosa, sino de un grito de victoria. Una proclamación que resuena en la eternidad. Una invitación a salir del encierro del miedo, de las dudas, de la tristeza, para caminar con los ojos puestos en Él. El único que puede dar sentido a todo lo que vivimos. Confiar en Jesús es un acto cotidiano. Una decisión que se renueva cada día, cada hora, cada instante. Especialmente cuando todo parece oscuro. Cuando los vientos soplan en contra. Cuando el corazón tiembla. Porque es allí donde la fe se fortalece. Donde se prueba el amor verdadero. Donde se aprende a caminar por el desierto confiando en la nube que guía. En la columna de fuego que ilumina. En la palabra que alimenta. La voz de Cristo que dice confiad no es una sugerencia débil ni una fórmula superficial, sino una orden cargada de ternura. Un mandato amoroso que nace de su certeza absoluta, de su dominio sobre toda realidad visible e invisible, y que llega hasta el corazón humano como una medicina poderosa, como una lámpara que enciende la esperanza donde antes reinaba la duda. Y que transforma los lamentos en alabanzas. Porque cuando Él habla, todo cambia. Todo se reordena. Todo se renueva desde lo profundo. El mundo ofrece una paz aparente.
Basada en el confort. En la ausencia de problemas. En el olvido del sufrimiento. Pero es una paz frágil que se desmorona al menor temblor. Una quietud engañosa que esconde tempestades interiores no resueltas. Mientras que la paz que viene de Cristo permanece incluso en medio de la guerra. En medio del dolor. En medio de la pérdida. Porque no se fundamenta en lo externo, sino en la unión íntima con el corazón de Dios. El triunfo de Jesús sobre el mundo no fue una victoria política, ni un logro de prestigio o poder humano, sino la conquista más sublime que jamás haya existido. La victoria del amor sobre el odio, de la humildad sobre la soberbia, del perdón sobre la venganza, del servicio sobre el dominio. Y esa es la victoria que ofrece a sus discípulos. No como espectadores pasivos, sino como testigos valientes que prolongan en el tiempo su misión. Sus gestos, sus palabras, su cruz y su resurrección. Jesús no se limita a decir que ha vencido, sino que alienta a sus discípulos a vencer con él, a entrar en su victoria por la fe, por la obediencia, por la perseverancia en el amor. Y esa invitación continúa viva para cada creyente de todos los tiempos, que no está llamado simplemente a admirar al Salvador, sino a unirse a Él en la batalla espiritual, a luchar con las armas de la luz, del Evangelio, del perdón, de la mansedumbre que desarma al enemigo sin violencia. Cuando el alma descubre que la victoria de Jesús no es ajena, ni distante, sino que está a su alcance, que puede vivir de ella, en ella, con ella. Entonces todo cambia en su interior. Porque ya no se ve como esclava de las circunstancias, sino como hija del Rey, heredera de su reino, caminando con la certeza de que ningún sufrimiento es definitivo, ninguna herida es eterna, ninguna muerte es el fin. Porque Cristo ha vencido incluso al sepulcro. La confianza en Jesús no es ingenuidad. No es cerrar los ojos ante el dolor del mundo, ni tapar con frases piadosas las heridas de la vida, sino que es la actitud más radical del corazón creyente. La decisión firme de apostar por su palabra incluso cuando todo parece derrumbarse. Es mantenerse de pie cuando las fuerzas se agotan porque una voz interior, la de Cristo, sostiene desde dentro. Es nadar contra la corriente sabiendo que la corriente no tiene la última palabra. Y es elegir amar cuando el mundo invita a odiar. Elegir perdonar cuando todo en el alma grita venganza. Elegir esperar cuando todo parece perdido. Aquel que ha vencido al mundo es el mismo que se hizo siervo, que lavó los pies de sus discípulos, que lloró ante la tumba de su amigo, que sudó sangre en Getsemaní, que fue traicionado con un beso y coronado con espinas. Y al contemplar su victoria desde esta perspectiva, comprendemos que no es una gloria lejana ni un trono distante, sino que es una corona tejida con amor y sacrificio. Una realeza que se manifiesta en la entrega total, en el don absoluto de sí. Y por eso su victoria puede ser nuestra. Porque está construida desde la cruz, desde la obediencia, desde la fidelidad inquebrantable. No hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de Cristo, ni valle tan profundo que escape a su presencia, ni herida tan dolorosa que no sea alcanzada por su compasión. Y eso lo saben los que caminan por la vida abrazando su cruz. No como un peso inútil,
sino como el lugar donde Dios se manifiesta con más poder. Porque en la cruz está la escuela del amor verdadero. Y en ella se fragua la victoria que no pasa. La que ningún enemigo puede robar. La que no se marchita con los años ni se rompe con las tormentas. Jesús no promete una vida sin lágrimas. Pero sí promete que nuestras lágrimas serán transformadas. Que nuestro llanto se convertirá en gozo. Que la tristeza tendrá sentido y finalidad. Que el sufrimiento no será en vano. Y esa promesa no es poesía. Es palabra viva. Que ha sido cumplida y seguirá cumpliéndose en todos los que creen. En todos los que se animan a esperar contra toda esperanza. Porque la fe no es evasión. Es una fuerza interior que levanta. Que purifica. Que ilumina lo que parecía irreparable. Cristo habla con autoridad porque ha vivido lo que nosotros vivimos. Ha recorrido el camino humano con todas sus durezas. Ha probado el abandono. Ha sentido el miedo. Ha cargado el peso de la muerte. Pero no se ha quedado en la muerte. La ha vencido con el poder del amor. Y nos ofrece esa victoria como herencia. Como camino. Como destino glorioso. Por eso no hay dolor humano que Él no comprenda. No hay angustia que no haya asumido. No hay desesperanza que no pueda ser alcanzada por su resurrección. Cuando los discípulos dicen ahora sí hablas claro, están expresando un paso importante en su camino de fe. Una comprensión más profunda de la identidad de Jesús. Aunque todavía no entienden plenamente lo que está por suceder. Y esa sinceridad de parte de ellos refleja la tensión entre el deseo de creer y la fragilidad humana. Entre la revelación que se les da y la capacidad que tienen de asimilarla. Pero Jesús no los reprende por su lentitud, sino que los acompaña pacientemente. Los prepara para la noche oscura que se avecina. Y los fortalece con una certeza que ha de permanecer encendida en medio de la prueba. Él ha vencido al mundo. El mundo que Cristo menciona no es simplemente el conjunto de personas o realidades materiales, sino el sistema de pecado que se opone al reino. La lógica del egoísmo. Del poder sin amor. De la violencia disfrazada de justicia. De la ambición que destruye. De la mentira que esclaviza. Y en medio de ese mundo hostil, Jesús no solo no se rinde, sino que lo enfrenta. Lo desenmascara. Y lo vence con la fuerza de la obediencia y del amor al Padre. Mostrando que el verdadero poder está en quien se entrega por amor y no en quien se impone por la fuerza. Los momentos de dispersión. Cuando cada uno se va por su lado. También hablan de nuestras propias fugas. De esas veces en que huimos del sufrimiento. De la responsabilidad. Del testimonio. Porque el miedo nos paraliza o el dolor nos sobrepasa. Pero Jesús no nos rechaza por ello. Lo anticipa con ternura. Nos lo dice con realismo. Para que no nos escandalicemos de nuestras propias caídas. Para que cuando tropecemos, recordemos que Él ya lo sabía. Y que no dejó de amarnos por eso. Incluso cuando todos lo abandonan. Jesús afirma con seguridad, no estoy solo. Porque el Padre está con Él. Y esa comunión íntima entre el Hijo y el Padre es lo que sostiene toda la misión de Cristo. Es el centro de su fuerza. La raíz de su fidelidad. Y eso nos recuerda que tampoco nosotros estamos nunca solos. Que aun cuando los amigos falten, la salud se pierda,
los sueños se rompan. Hay una presencia silenciosa pero real que nos sostiene desde adentro. El amor eterno del Padre que nunca nos abandona. A lo largo del camino de la vida. Muchas veces parecerá que la oscuridad es más fuerte. Que el mal tiene la última palabra. Que el caos supera al orden. Que la injusticia gana la batalla. Pero Jesús nos invita a mirar más allá. A contemplar con los ojos de la fe que hay una victoria silenciosa pero definitiva. Una gloria escondida en lo cotidiano. Un triunfo que no necesita de aplausos. Porque está en el corazón del amor ofrecido y del perdón dado. Porque el reino avanza en lo escondido. Y su poder se manifiesta en la debilidad. Cada vez que sentimos el mundo venirse abajo. Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Estas palabras de Jesús se vuelven ancla para nuestra alma. Porque Él no nos prometió una vida sin sufrimientos. Sino la certeza de que no estaríamos solos en medio de ellos. Y eso transforma completamente nuestra perspectiva. Ya que no se trata de evadir el dolor ni de negar las lágrimas. Sino de pasar por todo ello con la confianza de que el Señor camina con nosotros. De que su victoria también se nos ofrece. Y de que nuestra historia se entrelaza con la suya hasta participar de su resurrección. Cuando los discípulos creen haber entendido. En realidad solo han atisbado un reflejo de la verdad. Como nos pasa tantas veces también a nosotros. Que pensamos haber comprendido el Evangelio. Pero aún falta que lo vivamos en lo profundo. Falta que el Espíritu lo revele en nuestro corazón con fuego. Falta que la cruz nos moldee y que la gracia nos purifique. Porque la verdad no se aprende solo con el oído. Sino con toda la vida. Con las decisiones diarias. Con los pasos firmes y los tropiezos asumidos. Con la perseverancia que no se rinde. Y con la humildad que reconoce su pequeñez. Jesús no se ilusiona con declaraciones entusiastas. No se deja engañar por palabras apresuradas. Porque conoce el corazón humano. Y sabe cuán fácilmente puede cambiar de rumbo. Por eso su mirada está llena de misericordia cuando les dice que serán dispersados. Porque incluso en esa dispersión no les retira su amor. Sino que ya ha decidido permanecer fiel. Ya ha aceptado cargar con el abandono. Con la traición y con el silencio. Para que ninguno de sus discípulos crea que la caída es el final del camino. Sino solo un capítulo más en el relato de la redención. El momento en que cada uno se va por su lado es una imagen de nuestra fragilidad e inconstancia. Pero también un retrato de las oportunidades que Dios nos da para volver. Para reconciliarnos. Para reencontrar el camino y decir como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y así como Jesús no se escandalizó del abandono de sus amigos. Tampoco se escandaliza de nuestras derrotas. Porque su amor va más allá de nuestras obras. Y su fidelidad no depende de nuestra coherencia. Sino de su decisión de salvarnos hasta el extremo. El consuelo más grande que recibimos de estas palabras es que en el centro de nuestra vida no está el miedo. Ni la angustia. Ni el pecado. Sino la victoria de Cristo. Que ha vencido al mundo con su amor más fuerte que la muerte. Y esa victoria no es lejana. Ni reservada para unos pocos. Sino que nos es ofrecida a cada uno. En el momento en que confiamos. En que le entregamos nuestras heridas. En que dejamos de luchar con nuestras fuerzas y nos rendimos a su misericordia. Jesús no promete ausencia de tribulaciones. Pero sí su presencia constante.
Y esa es la clave para atravesar las tormentas. No evitarlas, sino saber con quién las enfrentamos. Saber que no somos náufragos abandonados, sino pasajeros sostenidos por el capitán del barco, que no permitirá que la barca se hunda aunque el viento arrecie y las olas se levanten. Porque Él está en medio de nosotros. Y su palabra sigue resonando: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Cada prueba, cada noche oscura, cada lágrima derramada, se transforma en semilla de esperanza si la vivimos con Cristo. Si la abrazamos unidos a su cruz. Si no permitimos que el dolor nos aísle, sino que lo dejamos ser puente hacia el corazón del Padre, que nos ama como nadie, que nunca se ausenta, y que nos espera con los brazos abiertos incluso cuando creemos haber fracasado para siempre. El anuncio de Jesús es luz en el túnel, faro en la oscuridad, antorcha en medio del desierto. Porque nos revela que el mal no tiene la última palabra, que el pecado no es más fuerte que la gracia, que la muerte no es el final, sino el umbral de la eternidad. Y que en medio de nuestras batallas, Jesús sigue siendo el Señor, el vencedor, el Rey humilde que gobierna desde la cruz, y que transforma todo en bendición para quien se abandona en Él. La promesa de paz no es un deseo vago, ni una ilusión emocional, sino una realidad que nace de la confianza. Porque cuando sabemos que el que ha vencido al mundo es también quien nos ama incondicionalmente, entonces podemos descansar incluso en medio de la batalla. Podemos estar firmes en la tormenta. Y podemos proclamar, con fe serena, que todo está en sus manos, y que nada se escapa a su providencia. El Evangelio de hoy nos llama a confiar más allá de nuestras emociones, a caminar más allá de nuestros miedos, a esperar más allá de nuestras fuerzas, y a creer que la victoria de Jesús no es solo un evento pasado, sino una realidad presente que se actualiza en cada Eucaristía, en cada acto de amor, en cada perdón ofrecido, en cada lucha asumida con fe. Porque su reino ya está entre nosotros, y su paz habita en el corazón de quien se deja transformar por su palabra. Cada palabra de Jesús resuena como una promesa eterna que no se quiebra ante la fragilidad humana. Porque Él no habló desde la distancia de quien observa sin comprender, sino desde la hondura de quien ha cargado con todo nuestro dolor. Y al decirnos que ha vencido al mundo, no lo dice como un héroe que se gloría a sí mismo, sino como un hermano que nos incluye en su victoria. Como un pastor que busca a sus ovejas para llevarlas sobre sus hombros heridos. Y que no se cansa hasta vernos a salvo en la casa del Padre. Es inevitable pensar en todas las veces en que nosotros, como los discípulos, hemos declarado con la boca que creemos. Pero nuestras acciones han desmentido esas palabras. Porque el miedo nos paralizó. La vergüenza nos hizo callar. O la desesperanza apagó nuestra fe. Sin embargo, Jesús no se retracta de su amor. No retira su mano. No olvida su promesa. Sino que permanece como el que aguarda en la orilla de nuestras tormentas. Para decirnos una vez más, no teman, soy yo. La soledad que Jesús experimenta cuando todos lo abandonan es un espejo de nuestras propias noches vacías. Pero también una semilla de consuelo que florece cuando recordamos que Él las vivió para redimir las nuestras. Porque la cruz no fue solo un hecho histórico, sino una entrega viva que sigue abrazando cada rincón de nuestra existencia.
Y desde ese abrazo eterno nos asegura que no hay abismo tan hondo que su luz no alcance, ni silencio tan espeso que su voz no rompa, ni culpa tan grande que su misericordia no redima. No se trata de negar las dificultades, sino de atravesarlas con una esperanza activa, que no se rinde ante los embates del mundo, porque está anclada en la palabra de aquel que no miente, y que ya ha recorrido el camino antes que nosotros, dejándonos huellas imborrables en cada gesto de entrega, en cada lágrima derramada, en cada palabra de perdón, y en cada silencio lleno de amor, para que aprendamos a caminar con la mirada fija en Él, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca oscurecerse. Jesús nos prepara para el realismo del Evangelio. No nos vende un paraíso inmediato, sino que nos ofrece su paz en medio de la lucha. Y esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interior que nace del encuentro con su persona viva, del conocimiento profundo de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que aunque el mundo nos presione, su palabra será nuestra fuerza, su espíritu nuestro guía, y su corazón nuestro refugio inquebrantable. Los discípulos, como nosotros, debían aprender que la fe verdadera no consiste en comprenderlo todo de inmediato, sino en perseverar cuando la comprensión se esfuma, en seguir creyendo cuando las evidencias parecen contradecir la promesa, en seguir caminando cuando los pies tiemblan, y en seguir amando cuando todo parece perdido. Porque en ese amar sin garantías, en ese creer sin ver, se revela el rostro del resucitado, que transforma las heridas en signos de gloria y las dudas en puentes hacia la fe. Jesús no les dice a sus discípulos que no tendrán miedo, sino que no deben dejarse dominar por él. Porque el miedo es natural, pero la fe lo trasciende. No lo anula, sino que lo redime. Lo transforma en ocasión de confiar, de aferrarse más a Dios, de buscar más su rostro, de depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su gracia. Porque al final, no vencerá el más fuerte, sino el que más haya amado y más haya confiado. El anuncio "he vencido al mundo" no es un final, sino un punto de partida para nuestra fe. Una base sólida sobre la cual construir nuestra vida. Porque sabiendo que la victoria está asegurada en Cristo, podemos arriesgar sin temor, amar sin reservas, perdonar sin condiciones, y servir sin esperar aplausos. Ya que todo lo hacemos desde la certeza de que nada se pierde cuando se hace en su nombre. Y todo, incluso lo más pequeño, será sembrado para la vida eterna. Esta victoria de Cristo se manifiesta cada vez que una persona elige la bondad cuando podría vengarse. Cuando un corazón se abre al perdón después de haber sido herido. Cuando alguien ofrece consuelo en medio de su propio sufrimiento. Porque allí, en esos gestos escondidos, en esas renuncias calladas, se actualiza el triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad, de la gracia sobre el pecado. Y todo eso es fruto de la presencia viva del resucitado en medio de su pueblo. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y nunca lo estaremos. Porque Cristo nos ha unido así de forma irrevocable. Ha sellado con su sangre una alianza que nada puede romper. Y aunque a veces sintamos la soledad, aunque experimentemos el abandono humano, podemos recordar que hay uno que nunca se va,
que nunca nos deja. Y que en todo momento está diciendo a nuestro corazón, confía en mí, yo he vencido al mundo. La confianza que Jesús nos invita a tener no es una fe superficial ni un optimismo pasajero, sino una decisión profunda que transforma la manera en que enfrentamos cada dificultad. Porque cuando creemos que Él ha vencido al mundo, entendemos que nuestras pruebas no son el final del camino, sino un tránsito necesario para alcanzar la plenitud. Un proceso en el que, a pesar de las heridas, somos moldeados a su imagen y semejanza. Y aprendemos a reflejar su luz en medio de la oscuridad. Esta esperanza firme nos permite abrazar la vida con valentía, sin escondernos detrás de excusas o cobardías. Porque sabemos que la fuerza que necesitamos no está en nosotros mismos, sino en aquel que camina a nuestro lado, que nunca se cansa de sostenernos, que permanece fiel incluso cuando nosotros flaqueamos, y que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las tormentas que el mundo nos arroja. Cuando Jesús dijo he vencido al mundo, no solo anunció su victoria personal, sino que nos dio un mandato para ser también vencedores. Para no conformarnos con una fe pasiva ni un cristianismo cómodo, sino para hacer luz en las tinieblas, sal en la tierra, saliendo a anunciar la buena nueva con valentía, para transformar la realidad con obras de amor y justicia. Este mensaje, aunque conocido, no pierde fuerza ni actualidad. Porque el mundo de hoy sigue siendo un lugar donde la injusticia, el egoísmo, el odio y la violencia parecen dominar. Y donde la fe es constantemente puesta a prueba. Pero la promesa de Cristo nos invita a no rendirnos, a ser testigos vivos de que la victoria definitiva ya está garantizada. Y que nada ni nadie podrá arrebatarnos esa paz que Él nos da. En un mundo tan cambiante y a menudo incierto, la palabra de Jesús es un ancla segura. Un faro en la noche que nos guía y sostiene. Y que nos recuerda que no estamos solos ni abandonados, sino que formamos parte de un plan divino de amor y salvación. Un plan que incluye cada detalle de nuestra vida. Desde las alegrías más simples hasta las pruebas más duras. Y que nos invita a vivir con esperanza y confianza. Jesús habló en un momento donde sus discípulos estaban confundidos y temerosos. Y aún así les aseguró la paz. Una paz que el mundo no puede dar. Porque la verdadera paz es fruto de la reconciliación con Dios. Una paz que penetra el alma y la transforma desde dentro. Y que es capaz de sostenernos aun cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Es un llamado a no dejarnos dominar por la angustia ni la ansiedad, sino a renovar nuestra fe cada día. A confiar en que, aunque haya dificultades, el resucitado está presente. Y que su victoria es la nuestra. Porque somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Y cada acto de fe y amor se une a su obra redentora. Por eso, la paz que nos da Jesús no es una invitación a la pasividad, sino a la acción. A ser instrumentos de esa paz en el mundo. A llevar su luz a los lugares oscuros. A consolar a los que sufren. A ser manos que ayudan, corazones que perdonan, voces que anuncian la verdad. El mundo puede parecer un lugar hostil. Pero con Jesús, con su victoria y su paz, somos capaces de transformarlo. De ser sal y luz. Testigos de que el amor es más fuerte que el odio. Y que la vida vence a la muerte. Que esta palabra se arraigue profundamente en nuestro corazón. Y que cada día podamos experimentar la paz de Cristo.
La paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su amor y su victoria. Para que en medio de los desafíos podamos decir con confianza, he vencido al mundo. La victoria de Cristo sobre el mundo no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que transforma nuestra existencia. Porque en su triunfo encontramos la fuente de nuestra esperanza. Un manantial inagotable que renueva nuestras fuerzas y nos impulsa a vivir con coraje. Incluso cuando las circunstancias parecen adversas o desesperadas. Porque esa victoria nos asegura que ningún obstáculo es definitivo. Y que el amor tiene la última palabra. Es importante recordar que la fe en esta victoria no nos exime del sufrimiento, sino que nos invita a vivirlo con sentido. Con la certeza de que el dolor es pasajero. Y que en la entrega y el sacrificio se encuentra una nueva vida. Porque Cristo mismo nos mostró que la cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección y la plenitud. Por eso, cuando Jesús habla de la paz que Él nos da, está invitándonos a un estado de serenidad interior. Una paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de su amor, que llena nuestras almas y nos sostiene cuando todo parece perdido. Y que nos permite enfrentar las dificultades con una confianza renovada. Porque no caminamos solos, sino acompañados por Él. El amor y la paz de Cristo son fuerzas que derriban muros, que sanan heridas, que restauran relaciones rotas y que nos impulsan a ser agentes de reconciliación en un mundo que necesita desesperadamente la paz. Una paz que nace del perdón, de la justicia y de la misericordia. Y que transforma no solo nuestro interior, sino también el entorno en que vivimos. Jesús nos llama a no temer. Porque aunque el mundo sea hostil y las fuerzas contrarias se levanten, Él ha conquistado todo eso y mucho más. Y su victoria es la garantía de que, al final, el bien triunfa sobre el mal. La luz vence a las tinieblas. Y la vida derrota a la muerte. Esta invitación a la valentía y a la confianza no solo nos conforta, sino que nos desafía a vivir de manera coherente con nuestra fe. A no dejarnos dominar por el miedo o la desesperanza, sino a ser testigos activos del reino de Dios, llevando su mensaje de salvación y de paz a cada rincón de nuestra vida y de la sociedad. En cada momento difícil, en cada prueba que enfrentamos, podemos recordar las palabras de Jesús, que nos asegura que Él ya ha vencido. Y que esa victoria es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Una roca firme en medio de la tormenta, que no nos abandona ni nos deja caer, sino que nos levanta y nos sostiene con su amor infinito. Por eso, en nuestra vida de fe, debemos cultivar esa paz interior. Esa serenidad que nace de la certeza de que Dios está con nosotros. Y que sus promesas no fallan. Porque Él es fiel y justo. Y porque su amor nos sostiene en todo momento. Incluso cuando no comprendemos el camino o sentimos debilidad. De este modo, la verdadera paz de Cristo se convierte en un testimonio poderoso. Una luz que brilla en medio de las dificultades. Un signo visible del reino de Dios en la tierra. Y un llamado constante a vivir con esperanza y alegría. A pesar de las circunstancias. Porque sabemos que Él ha vencido al mundo y que esa victoria es también nuestra. Así, que cada día podamos renovar nuestra confianza en Jesús. Que no solo nos habla de paz, sino que nos la da. Que no solo nos promete victoria, sino que la conquista para nosotros. Y que nos llama a vivir como hijos e hijas de la luz.
anunciando con nuestras vidas que, en Él, la muerte ha sido vencida y el amor es eterno. Cada palabra que Jesús pronunció en aquel momento es un faro que ilumina nuestra oscuridad. Porque nos enseña que la paz verdadera no es un mero deseo o una ilusión pasajera, sino un don profundo que nos sostiene en medio de la tempestad. Un regalo divino que se ofrece a quienes se abandonan con confianza a su amor infinito. Y que, en el silencio del corazón, renueva todas las fuerzas. Incluso cuando el camino parece imposible de recorrer. No debemos olvidar que la paz que Cristo nos da no es una paz pasiva o conformista, sino una paz activa y dinámica, que implica compromiso, entrega y valentía. Porque vivir en paz con Dios y con los demás nos exige vencer el egoísmo, superar el resentimiento y practicar el perdón constante, que es la clave para liberarnos del odio que destruye y del miedo que paraliza. Este mensaje de esperanza y fortaleza debe impregnar cada aspecto de nuestra vida diaria, desde las relaciones familiares hasta el ámbito laboral. Desde nuestras decisiones más pequeñas hasta los grandes proyectos que emprenderemos. Porque la paz de Cristo transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y nos convierte en instrumentos vivos de su reino. Que es un reino de justicia, amor y verdad. El mundo, a menudo, nos presenta imágenes de violencia, incertidumbre y desconfianza. Pero estas palabras de Jesús nos invitan a mirar más allá de las apariencias. A abrir los ojos del alma para descubrir que, en medio de tantas sombras, brilla la luz inextinguible de su amor. Que nos fortalece y nos impulsa a no rendirnos. Porque sabemos que somos más fuertes que cualquier adversidad. Este conocimiento profundo de que Cristo ha vencido el mundo debe llenarnos de un ánimo inquebrantable, que no se deja vencer por el desaliento o la desesperanza, sino que enfrenta cada dificultad con la certeza de que la luz triunfa siempre, y que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar corazones, sanar heridas y restaurar vidas. Jesús no solo nos ofrece palabras bonitas, sino una presencia viva y real. Un consuelo permanente que se manifiesta en el Espíritu Santo, quien nos guía, fortalece y acompaña en cada paso del camino. Y nos capacita para ser testigos valientes de su amor en medio del mundo. Incluso cuando esto implique sacrificios o incomprensiones. Por eso, responder a esta invitación a la confianza no es un acto ocasional, sino un compromiso constante de abrir el corazón y dejar que la paz de Cristo transforme nuestra realidad. Una decisión diaria de poner nuestra vida en sus manos. Y un llamado a ser constructores de paz en cada espacio que habitamos. Con acciones concretas de amor, justicia y misericordia. Este camino de paz no excluye las luchas internas, ni las dificultades externas, pero nos da un sentido nuevo a cada prueba. Porque sabemos que al final de todo sufrimiento hay una gloria mayor. Una vida plena y eterna en la presencia del Padre. Y que mientras caminamos hacia esa meta, no estamos solos, sino acompañados por el amor infinito de Jesús. De este modo, cada día podemos renovar nuestra esperanza, dejando que su paz invada nuestro ser, sanando nuestras heridas y fortaleciendo nuestro espíritu, para que seamos verdaderos portadores de su luz en el mundo, y testigos valientes de la victoria que Él ha conquistado para nosotros. Que estas palabras profundas de Jesús nos inspiren a vivir con valentía, con fe y con la seguridad de que, en Él, tenemos un futuro lleno de esperanza. Y que esa confianza se refleje en cada uno de nuestros actos. En nuestro amor por los demás y en nuestra entrega constante al servicio del reino de Dios.
Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.